Es Alma, parte de la conciencia. y llegado a este punto te planteo otra pregunta y otro asunto que surge mucho, que algunos tienen mucho temor, por ejemplo, cuando llegan experiencias de contacto como lo son los viajes al azul y tal, o de otro tipo, de estar de alguna manera molestando o entorpeciendo en el camino a ese ser que ha dejado su cuerpo y que está ahora en un proceso que presumiblemente podríamos llegar a cortar o a entorpecer si nosotros entráramos en contacto. ¿Tuviste algún tipo de información de esto? ¿Lo sentiste o lo percibiste de alguna manera o no puedes decir nada al respecto? No, no lo sé, o sea, sentí todo lo contrario. Sí que tengo que decir que pude ver, pude ver la conciencia débil. Perdón, yo la describo así porque así la sentí. Sentí el dolor, sentí angustia, pero no malestar. Cuidado. Pude saber que esa alma, que esa persona se sentía así, pero yo no sentía. O sea, yo me sentía en paz totalmente. Eh, pero sí que me lo explicaban a la vez que yo lo estaba sintiendo y viendo, de de que es un proceso que depende de uno mismo. O sea, no hay nadie que te diga tienes que hacer esto así o así. Es uno mismo el que decide caminar, evolucionar o quedarse estancado. No existe un infierno. El infierno, como yo ya he dicho en muchas ocasiones, es propio de la mente. Y vuelvo a lo mismo que anteriormente estábamos hablando. Ese infierno mental se forma en base a la experiencia que estamos viviendo, a la cultura, a las religiones, a todo ello. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien se va, cuando trasciende, trasciende en conciencia. Y esa conciencia es la que lo va a situar en un espacio u en otro. Pero en ningún momento se molesta a nadie. En ningún momento se impide el tránsito de nadie, porque es el alma el que decide estar en un lugar o en otro. Es cierto que la manera correcta, o sea, lo correcto sería fundirse en esa luz infinita donde eres creador absolutamente, donde puedes con un solo pensamiento decidir dónde, cómo y qué ser. Pero hay personas que al trascender les cuesta un poco, más por eso mismo, por los dogmas adquiridos y por la cultura, pero no es un error tampoco, es algo que está planificado así. O sea, cuando un alma planifica aquello que va a experimentar, también es conocedor de las consecuencias que va a vivir en ese momento y a posteriori, en el momento del tránsito. Todo tiene un porqué y un para qué. Y yo me encontré en ese espacio único en el que todo se manifestaba a la vez y pude verlo al completo. O sea, pude ver la evolución del alma, la creación del alma, los diferentes, y ya digo, vuelvo a repetir, infinitos planes del alma. Bueno, espectacular. La siguiente, el siguiente asunto que también eh, tocamos nosotros, vemos nosotros con frecuencia que crea inquietud. eh, y bueno, como ya se sabe, los que hayan visto el otro vídeo y los que te conozcan un poco, es un tema que en esta vida te toca manejar directamente, de lo que se conoce como suicidio, de la partida voluntaria. Eh, Hay muchas personas que al día de hoy afirman que, bueno, que la persona que digamos que al irse voluntariamente comete una especie de error o algo que le va a llevar unas ciertas consecuencias que generalmente se exponen además no como consecuencias, sino como pecados, pero bueno, suponiendo que en el mejor de los casos no se trate como pecado o como algo incorrecto que lleva un castigo,
se trata como algo que va a conllevar ciertas consecuencias, porque es como que esa alma, esa persona, esa personalidad, mejor dicho, ha cometido un error y ha hecho algo que no debía de hacer en ese momento. Entonces, y ya aprovecho a preguntarte, ¿volvés a tener contacto con José Eduardo en esta experiencia? Me imagino que sí. ¿Y, y qué pasa con este tema? ¿Qué podés contarnos sobre esto? Bueno, sí, efectivamente, en ese momento en el que estoy sintiendo, viendo, percibiendo, conociendo toda, toda la planificación del ser, del alma, de la conciencia, en ese momento es que vuelvo a tener a mi lado a José Eduardo, a mi marido, y, y bueno, acompañándome en esa experiencia hasta el final, siempre, siempre hasta el final, como siempre, desde el comienzo del ser, está conmigo, ¿no? Como estamos todos. Tengo que decir que, bueno, para los que no me conozcan, que José Eduardo trasciende de forma voluntaria, o sea, él se suicida, lo que se conoce como uy, pero no me sale la palabra suicidio, perdón. Y, eh, y bueno, entiendo, yo entiendo ahora más que nunca a todas esas personas que aún pueden pensar que es un error, que es un castigo, que va a tener que volver a volver para pagar todo aquello que ha hecho. Todas las entiendo porque he podido observar a esas personas, ¿no? Desde ese otro espacio y entiendo que es el plan mental que decidieron tener, ¿no? Una persona que se suicida es una persona que trasciende de la misma exactamente forma que cualquier otra persona, que sea por un accidente, que sea por una enfermedad. Porque existen dos caminos, y eso sí que me lo mostraron en esta segunda ocasión, dos caminos para todos, ¿eh? No solamente para aquella persona que se suicida, sino para todos. ¿Por qué por qué el alma decide experimentar una muerte, vamos a decirlo así, tan trágica como por ejemplo un suicidio? ¿Vale? ¿Por qué el alma decide eso? Pues el alma decide, lleva a cabo, perdón, ese plan que ha tomado porque tiene un porqué. Tiene un porqué y la mayoría por no decir el 100%, ¿vale? Porque yo lo puedo, para mí, evidentemente que lo he visto y lo he experimentado, puedo asegurar que es así, pero yo entiendo, y para ser justa, de que no todo el mundo lo va a pensar igual, entonces yo no puedo garantizar algo que otra persona no ha experimentado, sí lo que yo he experimentado. Y yo he experimentado que no existe error alguno, que no hay error, que da igual, porque una persona que trasciende por una enfermedad, que trasciende por un accidente, que trasciende porque se suicida, es por un hecho concreto. El hecho es que el alma tiene un momento en el que tiene que llevar a cabo una misión, esa misión ya la ha hecho, ya la ha llevado a cabo, y es la manera de volver a casa para seguir creando, para seguir viviendo experiencias en otros planos, en otras dimensiones, como lo queramos llamar, o pues simplemente para estar al servicio de la conciencia en su totalidad y ayudar a otras personas. Por otro lado, también el alma puede trascender con una enfermedad y verse en una cama postrada durante un año, porque es el plan que tiene con sus familiares, principalmente la familia en la que suele estar más cerca en estos casos, ¿no? Acompañando a esta persona que está enferma en una cama. De la misma forma, es una persona que se suicida. Eh, Puede ser que se suicide porque ha culminado su misión, porque ya ha hecho lo que tenía que hacer, lo que había planeado, y puede ser también, como por ejemplo es mi caso, así se me mostró y así no solamente me lo mostró la conciencia, Jesús, sino también José Eduardo, mi propio marido, en que en mi caso no es que José se fuera por mí, sino que ya todo ya todo se sabía. Yo pude verlo, pude ver el momento en el que nosotros decidimos que esto va a ser así,
porque yo decido experimentar mi vida tal y como la viví. O sea, decido que en cierto momento de mi vida yo voy a desconectar, entre comillas, del ser, de la conciencia del ser que tengo, y que es él el que me va a volver a llevar al camino de esta forma. También tengo que recordar que en una vida anterior soy yo la que se suicida y la que deja a José Eduardo en ese camino de conexión con el ser, ¿no? Entonces, es un Alma, aprendizaje. esto que estás contando, perdona que te interrumpa, puede ser muy fuerte para muchas personas que están pasando ahora mismo por esta experiencia, ¿no? Que por mucho que te lo digan, en ese momento las emociones te abarcan de tal manera, te envuelven de tal manera que resulta un poco, tal vez hasta chocante, ¿no? Escuchar que tú mismo, tu propia alma, ha elegido esas circunstancias, ¿no? Sin embargo, eso es lo que lo que experimentas en ese momento. O sea, estás totalmente segura de que eso ha sido una elección, realmente, que Totalmente. no ha sido una imposición, ni una casualidad, ni No, un accidente, ¿no? no existe el error, no existe la duda en mí, no existe, aparte que tengo que decir que yo ya se me había explicado anteriormente, desde que José Eduardo trascendió, pero no solamente él, sino otras personas que también trascendieron, otras personalidades que trascendieron de manera voluntaria. Pero en esta ocasión, en esta segunda ECM que yo tuve, se me manifestó claramente delante el plan, el porqué de todo, el por qué el alma se mueve de esa forma. Y también tengo que decir que en este mismo instante presente, yo estoy compartiendo con José Eduardo en otra vida, ¿no? En la cual él no trascendió, él sigue como personalidad, sigue viviendo, sigue sonriendo, sigue creando, sigue viviendo conmigo, sigue durmiendo conmigo. Entonces es algo que el alma también nos regala, nos hace ese regalo, ¿no? De decir, sí, pero el alma nunca lo va a sufrir. Lo sufre la mente, pero nunca el alma. Sabes que sí, me acuerdo de que esto mismo a mí me lo mostró mi chica, Leti, me lo mostró en bueno, no hacía mucho tiempo que había empezado a hacer el vuelo de la mariposa y ella me estaba enseñando este tipo de cosas y me lo mostró, ¿no? Me mostró esto que estás contando, que ella en realidad, su alma no me podía extrañar porque es que en verdad, incluso en algunas vidas paralelas, líneas de vida paralela, nosotros seguíamos compartiendo, aún físicamente, digamos, Claro. nuestros cuerpos todavía seguían compartiendo una vida, ¿no? Esto que estás contando ahora. Y recuerdo, por ejemplo, también la experiencia que cuenta Enrique Álvarez cuando está reunido con José Luis y con Emilio, que él, bueno, de alguna manera, que no sé cómo, él conecta también con una vida paralela en la que su hijo todavía estaba con vida y, o sea, físicamente, digamos, que físicamente seguían compartiendo en otra línea de vida paralela, ¿no? Entonces, es verdad que esto es una línea que no es muy habitual de pensamiento y de sentimiento, que no es muy habitual abordar, pero que es hermoso también, ¿no? Pensar que, Uf. bueno, que incluso en esta misma vida física hay un yo que sigue compartiendo con esa persona, ¿no? De, Tal de vez sí, la, tal de vez la, no será en todos los casos, pero en muchos casos es muy probable que de sea la así misma, también, ¿no? vuelvo a decir que todo se basa en la conciencia de uno. Pero de la misma forma que cuando hacemos los viajes al azul, seguimos compartiendo y creando experiencias y viviendo, es lo mismo. Estamos hablando de un espacio que nosotros en conciencia creamos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una experiencia álmica. En el momento que tú conoces, que conectas, conoces tu alma y eres capaz de crear con ella, vas a seguir creando. Por eso nosotros repetimos mucho los viajes, no, esto es real. Esto, cuando tú hagas 2 o 3 viajes, tú vas a poder darte cuenta que aquello que estás experimentando es lo más real que tú vas a vivir en tu mente. ¿Por qué? Porque es algo que es del alma. Entonces, cuando tú tienes una experiencia desde el alma, es real. Es real igual en los viajes al azul, que es igual de real que tengas una experiencia y conectes con una vida paralela,
en la cual, como yo en mi caso, sigo con José. En otra vida paralela pude ver a mi hija aún siendo una niña pequeña. En otra vida paralela me encontré con mi madre. O sea, es así. Realmente el alma no deja de crear en ningún momento y eso es algo tan maravilloso, es algo tan grande, es una paz tan inmensa que te da el ser consciente de ello, el poder verlo, que yo entiendo que hay mucha gente a la cual esto le puede consolar o incluso le puede causar rechazo, porque están envueltos pues en ese sufrimiento y en ese dolor por la partida de sus seres queridos, ¿no? Pero yo estoy aquí para contar mi historia y es la realidad, es la verdad. Y es la verdad, como la misma palabra de Jesús. Y tengo que decir de mi parte que quisiera que todos esos corazones, ¿no?, que andan envueltos en ese sufrimiento y en ese dolor, se abrieran al sentir, a sentir el amor para poder darse cuenta de que aquello que yo estoy diciendo es así y que nunca jamás van a perder el contacto con sus seres queridos, porque en este mismo instante ya están junto a ellos. Alma, en ese momento en el que estás del otro lado, nosotros siempre decimos, bueno, es lo que hemos ido aprendiendo, lo que vamos sintiendo y lo que vemos, ¿no? Que de alguna manera cuando el alma deja el cuerpo, permanece en contacto con los seres que están encarnados, eh, pero como digamos que de forma instantánea, digamos que son capaces de conocer nuestros pensamientos y por sobre todas las cosas nuestros sentimientos. Esa es una experiencia que estabas teniendo, o sea, eh, mientras estás en esa experiencia, ¿sos consciente o podés ser consciente de tus familiares, de tus seres queridos? ¿Qué podrías Totalmente. decir sobre eso? De hecho, en ese mismo, pero en el mismo espacio, como vuelvo a decir, solo en el mismo espacio en el que yo estoy observando en plano todo aquello que es el alma, todo aquello que es el ser, todo aquello que yo soy, que somos todos. En ese mismo instante, en ese mismo espacio, yo estoy observando también el, a la familia de alma, a mis hijos, a mis hermanos, a todos, y estoy viendo la aceptación, el sufrimiento, el dolor, y desde ese lugar, que es el mismo que el de ellos, estoy envolviéndolos en amor, en abrazos, en caricias, en estoy contigo, en te quiero, en te amo, ¿no? En, es algo que es instantáneo, o sea, no solamente un pensamiento o un cerrar y abrir de ojos te lleva a ello, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Qué bonito y bueno, y para todos aquellos que tienen tanto miedo de que sea real, de que no sea real, de si esto es así, si no es así, pues bueno, esto que estás contando creo que les puede traer mucha paz. Simplemente en este momento mismo, ahora mismo, cerrando los ojos, pensando en esa persona que tanto amás, que crees que ya no está a tu lado, pues estás aceptando ese contacto que esa persona ya está teniendo contigo, según vos lo estás manifestando, porque desde el otro lado es como que el contacto está ahí. Ahora, en el momento que nosotros no abrimos y lo hacemos, lo aceptamos, pues ahí es que realmente lo podemos apreciar, ¿no? Pero Eso siempre está ahí, es. ¿no? Siempre está ahí. Siempre está ahí porque no olvidemos de que aunque creamos estar aquí en un plano físico, creamos estar aquí, no dejamos de estar en todas partes. No dejamos de ser en unidad, no dejamos de crear constantemente desde el alma. Entonces, ese, ese lugar, ese espacio, se nos puede hacer visible en este concepto mental, si nosotros queremos. ¿Cómo? Conectando desde el corazón, desde el corazón que lo ponemos como símbolo realmente, sino desde el amor, desde la luz de nuestro interior, desde nuestra alma. Ahí es que vamos a conectar con ellos que no dejan de estar con nosotros ni un solo instante.
Y eso es algo que yo he podido experimentar, pero no yo. También pudieron experimentar mis hijos, porque una conversación mía con mi hija concretamente, a la vuelta de esta experiencia, fue cuando contándole a mi hija todo aquello que había experimentado y vivido desde la primera hasta la segunda, todo lo que se me había mostrado, todo lo que en ese momento mi hija me dijo cuando tú viviste, o sea, cuando te operaron, el día de la operación, ¿no? Que nos dijeron que ya habías fallecido, dice, yo pude sentir un abrazo. Y me lo dijo mi hija, me dijo, yo pude sentir un abrazo y en ese momento mi hija, que porque no está aquí ahora mismo, si no se lo diría ella, ¿no? Ella decía, yo pude sentir, dice, no sabría describirlo porque no eran unos brazos físicos. Dice, pero sí que por un momento me recorrió una energía caliente, un abrazo que me inundó de paz y de amor. Dice que en ese momento ella le dijo a mi hijo, que evidentemente no tenía consuelo en ese momento, le dijo, mamá está aquí. O sea que pudo ser consciente de ello, de que yo estaba ahí, de la misma. ¿Cuántos de nosotros lo sentiremos y no llegamos a apreciarlo, a disfrutarlo o a aceptarlo? Porque no, será mi imaginación, ¿no? Algo tan sutil, tan simple como escuchar esto que estás contando y abrirte a que no es tu imaginación, es que está pasando. Es Y que yo cuando estaba sentís ahí. ese abrazo, recibirlo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué lindo Es esto que que yo estás contando. en ese momento yo estaba abrazando a mi hija. Claro, claro. Yo la Sí, estaba sí, sí. abrazando, yo le estaba diciendo, estoy aquí. Y ella, por un momento pudo sentirlo y le dijo a mi hijo, le dijo a Cristian, mamá está aquí. O sea, fue algo impresionante. Como también, como ya conté en el vídeo anterior, el hecho de poder contarle luego a mi hermano todo lo que él había hecho, cómo lo había hecho, Ujú. mi hermano quedarse, pues estamos Bueno, hablando de una. a eso vamos a ir en un ratito cuando lleguemos a la vuelta a tu cuerpo, porque además también traes de estas constataciones que a todos nos gustan, que tienen que ver con personas que no conoces, con Mm, hechos que serían imposibles de imaginar, de exacto. anticipar o de saber de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, siguiendo ahora con la experiencia. Nos hemos quedado, para resumir un poco, para retomar, estábamos en ese momento en el que Jesús te muestra todo el proceso del alma, te explica todo esto que nos estás contando ahora, ves vidas pasadas, vidas paralelas, vidas que son muy significativas para vos, bueno, no sé, muchas cosas, conoces el plan de tu alma. ¿Qué podés, por ejemplo, con respecto a tu plan en esta vida? ¿Hay algo que así que quisieras destacar, algo que te haya llamado la atención o que quisieras comentar? Tengo que decir que mi vida hasta ese momento fue una vida y ahora es otra. Aparte que soy totalmente consciente de ello. Yo ya lo sabía en el momento en el que iba a regresar a mi cuerpo. Ya había cerrado un ciclo y tenía que comenzar otro. Y tenía que comenzar otro por un tratado que yo había hecho de alma, un tratado en el alma. Pero realmente voy descubriendo cada día, cada momento que pasa, que ciertamente es así. Que mi vida ya no tiene nada que ver con mi vida anterior. Pero no solamente desde el punto de vista creencia espiritual o mental, sino desde el punto de vista físico, o sea, de lo material, de lo cotidiano, de incluso el entorno, la vida, el trabajo, los amigos. No tiene nada que ver. Hay personas que han estado en mi vida anterior, cada día de mi vida conmigo, y de la noche a la mañana han desaparecido. No están. Entonces, son cosas que dices, wow, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Está claro, este es otro camino, esta es otro plan del alma, ¿no? Que me ha puesto en ello.
Y eso es algo impresionante que podría destacar de este plan que ahora soy consciente de qué es lo que he planeado, ¿no? Y para qué y por qué. Pues que, pues que es lo principal para mí, ¿no? Estar al servicio de la verdad, del ser. Estar al servicio absoluto de poder manifestar, o como se diría en la antigüedad, predicar. Predicar todo aquello que yo he vivido por mí misma, que sé que es la verdad, que sé que es la realidad, que la muerte no existe, que ni siquiera el cuerpo existe como tal, sino la personalidad y la conciencia, que es lo que somos, aquello que crea el alma, y, y bueno, y llevar a cabo em, una serie de actos y hechos en esta misión, en este plan, que tienen un porqué y un para qué. Y soy consciente de ello, ¿no? Tengo que decir que aún así no dejo de estar envuelta en mi mente y como ya hemos comentado, ¿no? En otra ocasión, siento que el 60% de mí está, está en conciencia de todo aquello que he experimentado y he vivido, pero el 40% restante está nuevamente ubicado en mi mente y aparte es que tiene que ser así. Para poder experimentar aquello que he decidido experimentar y vivir. Bueno, me imagino que claro, debe ser como tener una especie como de lucha, pero bueno, no lucha, sino ese algo en tu interior que por momentos te acordás de lo que realmente sos y sos capaz de irte y estar en ese 60%, y otras veces que esta realidad te absorbe y te vas a ese 40% que decís, ¿no? Y que Claro, como cualquier otra persona estás, bueno, experimentando con todas las letras, ¿no? pero con el privilegio que siento de poder ser consciente de ese 60%, y entonces en ese momento en el que a pesar de las dificultades que yo he decidido experimentar en estos momentos, eh, pues al ser consciente me facilita muchísimo, ¿no? El no caer en el sufrimiento, porque no tiene ningún sentido, o sea, el sufrimiento es totalmente provocado por la mente. eh, entonces, bueno, me ayuda infinitamente a caminar con más seguridad y tranquilidad. Bueno, estupendo. Para seguir un poquito adelante, entonces, con tu experiencia, ¿qué pasa luego de que Jesús te enseña todo esto, te muestra todo esto, te encontrás con José Eduardo, me estabas comentando, con tu marido? ¿Cómo continúa? ¿Qué pasa luego? Es realmente contar, o sea, para contar con detalles todo aquello que pasó, todo aquello que pude sentir, necesitaríamos necesitaríamos 1000 vídeos, ¿no? He intentado resumir todo aquello que sí que experimenté y que sí que pude ver en ese momento en el que yo ya me encuentro con José Eduardo. No dejo de estar junto al Maestro Jesús en ningún momento. Y los tres caminamos, vamos caminando, pero yo puedo decir eh, que eso sí que me puedo ubicar nuevamente ahí en el momento que quiera, es la sensación, es la sensación de que nada estaba ocurriendo, de que todo aquello que yo estaba viendo yo ya lo sabía, ya lo recordaba, como todos lo recordamos en el momento en que trascendemos, porque ya nos despegamos de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Y vuelvo a decir, incluso aquellas personas que, que se condicionan en conciencia y en su tránsito se pueden ubicar en un espacio en el cual pues no reconozcan lo que son como parte del ser. Incluso esas personas que se ubican en ese lugar reconocen
reconocen todo lo que están experimentando, lo recuerdan. O sea, ya saben lo que son, saben que son un alma. Otra cosa es que la mente aún esté pegada, ¿no? A su cuerpo, a su vida terrenal, pero ellos ya saben que están en el lugar que tienen que estar, o sea, reconocen todo, ellos saben todo. Pero es un proceso de conciencia evolutivo, simplemente. Puede ser que tarde más, puede ser que tarde menos, para su mente, porque recordemos que el tiempo no existe, el avanzar o el estancarse ahí un poquito, pero no van a estar mal, o sea, no existe el estado negativo ni el estado oscuro por ninguna de las partes. Yo por lo menos no lo he experimentado así y confío y sé perfectamente lo que he visto y cómo lo he sentido, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento en el que yo voy caminando, tengo esa sensación de decir, bueno, yo todo esto ya lo recuerdo, yo todo esto ya sé que es así y quiero llevármelo todo conmigo porque yo ya sabía que venía de vuelta. O sea, en ese momento en el que yo iba caminando como por un valle, podríamos decir, como una ladera, eh, iba con el Maestro Jesús y con José Eduardo y yo ya sabía que ellos me estaban llevando de regreso. No tenía ni la necesidad de preguntarles, porque yo ya sabía que volvía de regreso. Justamente fue así, en ese momento, nuevamente, yo estoy situada, o sea, paso de ese espacio a estar situada frente a mi cama en el hospital. Puedo ver mi cuerpo tumbado en la cama. Puedo ver que me han estado dando descargas eléctricas y que ya me están quitando las pegatinas y de hecho sacándome el tubo que tenía y todo, porque ya llevaba 17 minutos nuevamente fallecida. Y, y en ese O sea que momento, cuando, digamos que en el momento que nosotros llamaríamos como de regresar a tu cuerpo, no es algo tan instantáneo como que, ¡pum!, apareces ahí o te despertás en tu cuerpo, sino que es como parecido a la salida, que sí, podés observar todo lo que está pasando alrededor, ver la gente, los movimientos, los sentimientos, todo eso. sí, de hecho quiero contar algo concreto ya, porque hemos llegado a ese punto, y es el hecho de que cuando yo salgo del cuerpo, me encuentro con el Maestro Jesús en la habitación antes de llegar a ese espacio. Yo veo a los médicos que están ahí reanimándome, dos médicos en concreto, y, y veo a una mujer también, una mujer pues de unos 70 años aproximadamente, 60, 70 años, envuelta en luz, un ser de luz maravilloso, precioso, muy bonito, que está acompañando a uno de los médicos. Entonces yo la veo, me sonríe, yo sonrío, sé que estamos en el mismo lugar, sé que somos parte de lo mismo, incluso me hace una caricia, me pasa una mano, ¿no? por mi cuerpo. Y entonces ella me dice a mí en ese momento, yo soy María y soy la madre de Giuseppe. O sea, de Giuseppe era uno de los médicos. A todo eso tengo que decir que yo ya, mi cuerpo estaba fallecido y yo salgo a experimentar. Al regreso, yo llego, me vuelvo a encontrar, pero aparte, instantáneamente, con el Maestro Jesús, José Eduardo se queda en esa parte del espacio y es el Maestro Jesús el que me vuelve a traer de vuelta. Y veo mi cuerpo, o sea, aquí, como si ahora mismo estuviera yo de pie, mi cuerpo delante de la cama. Eh, en ese momento pienso, ya, ellos creen que yo estoy fallecida, ellos creen que ya no estoy. No, el pensamiento fue, ellos creen que ya no estoy. Y en ese momento, con toda la naturalidad, o sea, no hay algo que me lleve a hacerlo, sino es de manera automática y natural. Yo me tumbo en la cama y en ese momento es que mi cuerpo reacciona. De momento en el que yo recuerdo tumbarme en la cama y saber, es que ya sabía que iba a haber un acople. Entonces me tumbo en la cama
y nuevamente tengo un amago de reacción, de respiración y vuelvo a abrir los ojos y vuelvo a mirar a mi alrededor y recuerdo a todo el mundo corriendo, a la gente gritando, a mi hija llorando y gritando eh, y, y un hecho que describir lo maravilloso que se queda corto y fue con todo lo que yo tenía encima estar viendo a la vez que tenía los ojos abiertos como un ATS, un enfermero, me estaba nuevamente metiendo el tubo por la boca. O sea, algo así ha vuelto. Entonces me estaban otra vez intubando por la boca, pero un tubo así de gordo y abriéndome la boca yo con los ojos abiertos y diciendo, ¿qué está pasando aquí, no? Y todo para el tubo para adentro, pero en ese mismo instante yo recuerdo que yo giré la cabeza hacia un lado y me encontré al Maestro Jesús allí, a los pies de la cama, envuelto en luz, sonriendo, y yo sonreí. Lo más increíble de todo es que mi hijo decía, te estaban metiendo el tubo y estaba sonriendo. O sea, en ese momento, Alma, que, a ver, es que es muy fuerte lo que estás contando, ¿no? Mm. Porque que te estén intubando estando consciente es muy bestia Es que yo vivir esa situación. no estaba consciente realmente, yo estaba con Pero, los ojos abiertos. claro, tenías los ojos abiertos, pero a la vez con tus ojos físicos estabas viendo a Jesús al lado tuyo. Sí. Digamos que en ese momento esa visión hacía que el hecho de que te estuvieran metiendo un tubo en lugar de ser absolutamente traumático, fuera algo de lo que te reías. O sea que es muy fuerte, ¿no? No fui, o sea, puedo decir que no recuerdo sentir ningún dolor, ni tampoco ningún malestar, ni tampoco sentir ningún tubo que me estaba entrando por mi boca hasta mi exófago. O sea, no recuerdo sentir absolutamente nada. Bueno, la verdad es que yo a pesar de que ya conozco parte porque me lo has contado, no me deja de impactar, Alma, cada vez que escucho algo o me contás algo nuevo o lo escucho de vuelta me sigue impactando, es muy potente. Me imagino que para ir terminando un poco, comentaste que hay otra alma después de esto, ¿no? O sea, me imagino que hay un proceso después de recuperación, de que regresas a tu cuerpo, bueno, pasaste por una cirugía en el cráneo, me imagino que habrá un proceso de recuperación, bueno, que yo sé que ha habido un proceso de recuperación, pero quiero decir, me imagino que habrá sido tedioso la vivencia interior de todo ese periodo y bueno, y hasta que llegas a encontrarte con tus facultades normales y con tu cuerpo moviéndose bien y tal. Y bueno, y hasta hoy en día, ¿no? ¿Qué podés contar de todo ese después, de Bueno, toda esta experiencia y de toda a, la rehabilitación y todo? a día de hoy, a mí me operaron en febrero de este año 2024. Estamos en octubre, que acabamos de empezar. O sea, que realmente hace 8 meses y medio, más o menos, que me han operado. Para los médicos en sí, todo aquel equipo médico, que por cierto, antes de que se me olvide, tengo que decir que como 2 semanas después de esta experiencia, de mi segunda FM, de mi vuelta como otra alma, eh, en el equipo médico que a mí me revisaba a diario en el hospital, era el mismo, todos los días entraban a verme, a comprobar mi estado y tardé como 10, 12 días, más o menos, me cuenta mi familia, fueron bajándome la sedación poco a poco para despertar porque había muchísimo riesgo a que el cerebro no volviera a reaccionar más, dado que en la primera ocasión, perdón, fueron 22 minutos que el cerebro no recibió oxígeno y en la segunda ocasión fueron 17 minutos. No, los médicos
el día que yo salí de ese hospital, eh, a mí me aplaudía todo el mundo. Todo el equipo de médicos, de enfermeras, se me hicieron un corro en el pasillo del hospital que tengo fotos de ellos, algún día las compartiré, porque me aplaudían porque no se lo podían creer. De hecho, me llamaron, ellos me decían que como, bueno, en un hospital italiano, ¿no? Como se decía, ellos sabían que yo, a pesar de ser medio italiana, también española, y que, como se decía, pues eso, milagro en español, ¿no? Entonces me llamaban la milagro, la milagro, ¿no? Y Es que estuviste en la primera ocasión 22 minutos muerta y en sí. la segunda ocasión 17 minutos, ¿no? Y todas con chance, ya con una muerte clínica certificada y todo esto en menos de una semana y después una recuperación muy rápida para lo que habías tenido, para lo que habías pasado. Bueno, Bueno, desde el punto de vista clínico, en teoría no es explicable que el cerebro se recupere después de tanto tiempo sin oxígeno y todo lo demás, pero esto lo tenemos ya visto de muchas SM, que en teoría no deberían de estar con su cerebro bien, pero el cerebro está bien. Entonces, para no eh, desviarme de, perdón, Juliano, de tu pregunta, ¿no? Porque sí, realmente, ¿no? Lo que pasa es que recuerdo todos esos momentos, inclusive una carta que todo el equipo de enfermería me hicieron el día del alta, firmado por todos. Me hice un selfie con una foto con 16 personas del equipo de enfermería, porque ellos decían, otra como tú no se va a dar el alma. O sea, esto ocurre una vez en la vida que uno lo experimenta y todas las enfermeras decían, nos sentimos afortunadas, ¿no? Por haber podido ver cómo regresabas de la muerte, palabras textuales de ellos, 2 veces, ¿no? Esto es algo que nunca yo había vivido y esto se me quedará grabado por siempre. Me trataron bueno, de maravilla, aquello fue fantástico. Como yo decía, tardaron casi 2 semanas después de la segunda ECM, de esa segunda muerte clínica, en bajarme la sedación. Fueron como 12 días. Me mantuvieron casi 12 días aún en un coma inducido, eh, pues para que el cerebro clínicamente o en la medicina se reubique, se asiente, y más después de una operación, un tumor cerebral que ha sido tocado todo. Y bueno, luego ya sé que me tuvieron que ir bajando la sedación para ver si reaccionaba. Pero claro, yo con toda la aventura que tenía por delante, ahora que experimentar como en esta nueva vida de alma, yo reaccioné a la primera. Y de hecho tengo que decir que la primera vez que llegó ese médico, ¿no? Giuseppe, eh, yo ya andaba medio despierta, me iba despertando a ratos, me pasaba mucho tiempo dormida, pero a ratos despertaba. Giuseppe, recordemos que es el médico al cual cuando dejas tu cuerpo te encontrás con su madre María que está Sí, acompañándole, ¿no? que está con él. Entonces, en una de esas mañanas, que yo o sea, cada día, cada vez que abría los ojos, yo era consciente de que había vuelto, de cuál era el plan, de que todo estaba perfecto, de que iba a salir del hospital. O sea, yo sabía todo lo que habías vivido, todo lo que había experimentado, todo lo que me había dicho Jesús. Y entonces, como a las 2 semanas que entra Giuseppe en la consulta y entonces, claro, yo en ese momento en el que con mi poca facultad mental, que tengo que decirlo, me sale así, entonces yo le digo a este médico, al doctor Giuseppe, yo le digo, yo te vi, yo te vi justo en el momento en el que tú estabas intentando reanimarme y entonces él me dijo, ¿cómo que me viste? Claro, a todo esto Giuseppe ya era conocedor de la ECM anterior. Entonces, claro, ya estaban todos preavisados, ¿no? De que yo era un espécimen un tanto inusual. Entonces me dijo, Giuseppe, ¿cómo que me viste, no? Y yo le dije, sí, Giuseppe, digo, yo te vi, pero también te vi acompañado por tu madre. Se llama María. Cuando yo le dije eso a ese médico se quedó blanco como una pared. O sea, de hecho, que me estaba auscultando y hasta se apartó, se quedó apartado, se quedó mirando a la enfermera fijamente
y cogió su carpeta como si nada y dijo, bueno, ¿Y la enfermera qué reacción tuvo no, cuando pasó eso? no, Que dice, mira, la enfermera tenía una sonrisa de lado a lado, ¿no? Y entonces Giuseppe me dijo, bene, Alma, bene, ¿no? Dopo domani retornare, o sea, mañana voy a volver a verte. Y entonces se fue. Y como a las 3 de la tarde, que Giuseppe terminaba su turno de trabajo, entonces es que regresa a la habitación así como en petit comité, como en top secret, ¿no? Algo que como que él ni siquiera era capaz de asimilar. Y viene con su teléfono móvil y con una foto de él junto a su madre, una foto como de una fiesta familiar. Entonces él no me dice, esta es mi madre, él me muestra la foto así y me dice, Alma, tú me puedes decir quién es esta persona o qué es esto. Y entonces yo le dije, sí, es María, es tu mamá, es tu madre, ¿no? Y Giuseppe me dio un abrazo, me dijo que gracias mille per tutto, no me estuvo diciendo que bueno, que era algo muy importante para él, saber que su madre estaba junto a él, me estaba muy agradecido por ello, y ahí se fue. Y eso fue algo que, qué bonita manera también de devolverle ese, darle las gracias por por eso que hicieron ellos contigo, de traerte de vuelta, ¿no? De estar ahí con tu cuerpo, trabajando con tu cuerpo. La sí, verdad que precioso, ¿eh? porque de vuelta ya volví yo por decisión propia, Sí, ¿no? Pero claro, ellos pusieron todo su esfuerzo exacto, en exacto. traerme de vuelta. Así que esta es la historia que ahora en la actualidad, cómo llevo, cómo cambia mi vida. Pues bueno, sí, cuesta mucho, 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 realmente. Yo tengo que decir que 8 meses y medio después, ahora me encuentro con más facultad para poder contarlo, expresarlo, y de hecho se me llena el alma. O sea, tú me estás escuchando, pero no me estás sintiendo. Pero yo sí me estoy sintiendo, ¿no? Y conforme voy contando y relatando, todo me viene todo, cada imagen a la mente, ¿no? Y cada sensación, cada imagen y cada sensación. Me vuelve a llevar al mismo espacio, al mismo lugar, ¿no? Uf, imagínate cómo estoy pletórica, ¿no? De poder contar esto. Me ha costado mucho, en primer lugar, la recuperación física, la rehabilitación. Yo salí del hospital, no podía apenas hablar, por ejemplo, aún no podía fonéticamente gesticular, eh, muy poco, tampoco podía mucho caminar. Era como haber vuelto a nacer. Me costaba al principio, el primer día que yo me puse de pie, fui muy valiente porque los médicos me decían, venga, Elma, desde la puerta de la habitación hasta el mostrador, donde estaban los enfermeros, ¿no? Y en la primera ocasión que pude, ese primer día que no estaba nadie de mi familia, que yo ya había salido con mi familia a andar, pero ese primer día que yo me aproveché que no estaban ni mis hijos, me abrí la puerta de la habitación y me salí y me bajé un piso hasta abajo y me volví a subir. Dios. Porque, Se supone, se supone que no eras capaz de hacer eso, ¿no? pero Pero pudiste. Pero pude, o sea, yo decía, ahora voy a bajar, veremos cómo subo. Pero yo tengo que hacerlo. O sea, yo tenía muchas ganas de no ver ese trozo de pasillo, sino de ver un poco más, ¿no? Y recuerdo que me bajé, tardé una hora en bajar, una hora en subir. Y luego, pues bueno, la rehabilitación, estuve yendo hasta aquí, incluso en España, que volví, a mí me operaron en Italia y me operaron en Italia porque mi hermano trabaja como neurólogo en un hospital allí. Entonces, claro, todo se llevó a cabo allí por estar pues en las mejores manos, ¿no? Que eran las de mi hermano. Entonces, cuando regreso a España, que son casi 4 meses después de la operación, es que yo vuelvo otra vez a España y sigo en rehabilitación como un fisio, pero de la cabeza. O sea, un fisio mental, ¿no? Que me llegaba, se ponía a enseñarme dibujos, me hacía escribir también. Venga, Alma, ahora vamos a escribir, a ver hasta cuántas frases escribes, para poder ir viendo los sentidos, ¿no? Y el sistema cerebral, cómo iba funcionando. Ujú. Y eso físicamente. El proceso
Ha sido lento, evidentemente. Pero yo dentro de mí, cuando me acostaba todas las noches, yo decía, bien, estoy donde tengo que estar, ahora tengo un plan, voy a cumplirlo, voy a llevarlo a cabo y al fin y al cabo soy consciente que no soy un cuerpo. Por lo tanto, no le voy a dar tampoco toda la credibilidad que en otra vida o en otro mundo pues le podría haber dado, ¿no? Porque Qué esto sé bueno, qué que... bueno. Y Alma, te trajiste, bueno, a ver, ya desde que yo te conozco, sé que tenés, digamos, facultades para conectar con otras realidades, con otros planos, digamos que mediumnidad, lo que se conoce, o bueno, como le queramos llamar, y muchas otras cosas, ¿no? Ya lo tenés de fábrica, eso lo has tenido toda la vida. Pero después de la experiencia esta, de estas dos experiencias, es bastante habitual que las personas se vengan como con algo. ¿Sentís que en tu caso pasó también? ¿Te notás que hay algo así de este tipo o no? Como tú bien dices, eso es algo que me ha acompañado toda mi vida. Tú sabes que me conoces, que a mí nunca me ha gustado, ¿no? Ponerle títulos a aquello que no es ni más ni menos que un instrumento eh, conocido como mediunidad o como una persona que es medium. Yo puedo decir que aquellas facultades que en esa vida yo experimentaba, sentía y tenía, en esta se han magnificado por 10 veces más. Es algo, es algo impresionante, algo que resaltaría de toda esta magnitud ahora mismo es el hecho de que puedo contactar, o sea, se ha quedado en mí esa parte que el alma, cuando deja el cuerpo, puede recibir de la misma forma aquello que piensa y siente otra persona, pues con ello me he venido, pero a lo grande. Cuando escucho a una persona, ya puedo escuchar o verla, ya puedo saber lo que siente, lo que piensa, cómo se siente, qué problema tiene, ¿no? Es algo que se me ha quedado de una forma muy, muy, muy latente. Recuerdo el caso, bueno, uno de los más conocidos que hay por haber sido muy mediático y muy famoso de Anion Reilly, uno Ujú. de los casos bueno, que es de Raymond Moody, y pero que aparte sale, bueno, creo que hay una película con esta persona y todo, porque es un caso que se hizo muy famoso y él regresa con esto que estás contando, ¿no? Como que él cuenta que puede, sin venir a cuento de nada, como saber lo que está sintiendo, lo que le está pasando a una persona con la que se encuentra o con la que está hablando, ¿no? Todo, Y eso cómo lo llevas, eso cómo lo gestionas, qué hay con eso? a veces he intentado, es como una reacción física, he intentado no mirar, por ejemplo. O sea, me ocurre de ir caminando por la calle. Lo primero es que veo a todos, a las personas, a aquellos seres que los acompañan, los veo, me saludan, me sonríen, los sonrío. Cuando veo a alguien que anda un poco perdido, ¿no? Pues le hablo mentalmente porque sé que me escucha y más bien lo atraigo hacia mí para poder ayudarlo, para poder encaminarlo. Eh, pero sí que hay veces que voy por la calle y estoy escuchando, ¿no? En mi mente, en mi alma, ¿no? Todo aquello que las personas con las que te cruzas están sintiendo, pensando, incluso dolores, incluso imágenes, situaciones, que enseguida se me plasman en la mente. Pues intento a veces no mirar porque aún estoy en posición de aprender a gestionar todo esto. Entonces, sí, porque ya antes me pasaba, es cierto, pero no así, no con tanta potencia, no de una manera tan seguida, tan instantánea, tan fuerte, ¿no? Y ahora me encuentro con ello y bueno, cuando se trata de alguien cercano, alguien que tienes una confianza, ¿no? Pues sí que puedo pues hablar y inclusive sin llegar a decir, mira, yo estoy viendo esto, ¿no? Pero sí decir, yo sé qué te está pasando, ¿no? Y intentar dar un poco de luz a esa situación.
Cuando es una persona con la que te cruzas por la calle, pues a no ser que sea algo muy, muy potente, es un gesto que supongo que o sea, es un gesto físico-mental, que es una reacción de decir, no voy a mirar, ¿no? Porque claro, si no estaría todo el día conectada a Claro, ello. claro, por eso te lo pregunto, que no es fácil de gestionar tampoco, No, ¿no? no. Es algo que uno tiene como que ir regulando, aprendiendo y viéndose uno mismo. Y que a fecha de hoy yo vuelvo a decir que estoy en proceso de ir ubicándolo todo, ¿no? Que ya es verdad que venía conmigo desde siempre, pero no así. Esto es Ujú. algo, esto es una bendición realmente porque me siento totalmente bendecida por ello, por el simple hecho de poder conectar con el alma y ayudar a aquella personalidad, a aquella personita, ¿no? Que lo necesite. Bueno, Alma, ha sido maravilloso escucharte, la verdad. A pesar de, como digo, que a pesar de que muchas de estas cosas a mí me las has contado por privado y tal, no todas, algunas las estoy escuchando por primera vez, pero de todas maneras me encanta, me sorprende, te doy las gracias. Y bueno, no sé, creo que con esto hemos cubierto por lo menos la parte de la SM. Para contar tenés un montón de cosas, así que ya veremos, capaz que en cualquier momento hacemos otro vídeo y nos contás, por ejemplo, todas esas vivencias que hay con Oxal, que también a mucha gente querrá enterarse de todo eso y bueno, tantas cositas que están por ahí. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias, Alma. Me ha encantado No, todo lo que nos gracias, contaste. gracias a ti, Juliano, porque de la misma forma empleas tu tiempo para poder llevar esto a cabo y siempre, 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 ¿no? Para poder compartir con el resto de las personas que se encuentran en esa situación por la que tú y yo también hemos pasado, con todas esas dudas, inquietudes, ese dolor, y que, y que esta experiencia que yo he experimentado, que he vivido, que me ha cambiado la vida, que vuelvo a decir que ya no es esta vida, no es la vida que tenía antes, esta es otra. Que espero que también de alguna forma pueda aliviar, ayudar o ayudar a entender a otras tantas personas, ¿no? Para que eso Seguro. les sirva de alivio, les sirva de camino y que al fin y al cabo lo estoy contando para ello, porque también forma parte de mi plan de alma. Así Claro que que sí. nada, gracias Bueno, a ti siempre. y agradecerle a nuestro apuntador y colaborador, que no se ve, pero que está ahí, Antonio, Antonio, que nos ayuda a organizar esto, a ponernos un poco en sintonía para que no se nos vayan, para que no es, nos vayamos por las ramas. él es nuestro Así que, regidor, es nuestro regidor. exacto. Ha estado tanto en el primer vídeo como en este, no se ve, pero está ahí con nosotros. Bueno, se ve, en el Sí, primero se ve porque pasa por ahí atrás, pero bueno, mis un saludos besito, para él Antonio. también. Nos Y nada, vemos, y nos Juliano, vemos en la próxima, ¿no? Venga, claro, y que no falten. Un beso y chaucito, gracias. Buenas chao, noches chao. a todos, gracias.